Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Soy Javier Rodríguez, el alcalde de Alcalá de Henares. A muchos os conozco, claro, porque sois de aquí, pero otras personas venís a acompañar la presentación de este magnífico libro. Sin más, y dando la bienvenida a Alcalá, a los que no sois de Alcalá de Henares, y dando la bienvenida a este espacio a los que estáis ahora mismo aquí presentes, pues voy a dar la palabra a Oriol, a su editor. Le decía que siempre es necesario que haya alguien que arriesgue dinero, y esos, los editores, pues son fundamentales en la creación de un libro. Así que te doy la palabra y cuenta y comenta lo que consideres oportuno. Pues muchísimas gracias. ¿Hay que encender? Ahí está. Ahora. Muchísimas gracias al señor alcalde por su presencia y por habernos acogido en este magnífico espacio. Les agradezco también a todos ustedes su presencia, cosa que no es nada obvia en estos tiempos, en los que bueno, pues el miedo, las dificultades siempre nos dificultan un poquito salir, pero me alegro de que este virus no nos pare del todo en la actividad y en la vida social, la vida cultural que tanto necesitamos. Yo diré muy poco. Soy Manuel Oriol, soy el director de Ediciones Encuentro y por tanto el editor de este magnífico libro que presentamos hoy, que tienen ahí su cubierta, y muy brevemente quería compartir con ustedes pues 2 o 3 ideas telegráficamente que me parecen fundamentales para entender, porque creo que es un libro importante. En primer lugar, por el tema. Los últimos de Filipinas es algo que a toda una generación, como bien dice Inma Chacón también en su prólogo, a toda una generación le evoca muchas cosas. Le evoca muchas cosas y no siempre muy acertadas. Y probablemente a partir de un cierto momento, en los 80s, 90s, pues ya desaparece un poco de la memoria colectiva, pero al menos, ¿no?, esta idea de pues, el último resquicio, ¿verdad?, la última aventura, los últimos héroes, ¿no?, de un imperio que desde hacía muchos siglos estaba poco a poco desmoronándose, ¿no?, a todos nos evoca esa idea. Y este es un estudio completamente serio, riguroso, documentado, escrito por Jesús Balbuena, que nos acompaña, sobre ese acontecimiento del que, digamos, todos tenemos en la memoria, pero poco sabemos con detalle. La otra virtud que quería destacar, que me parece especialmente importante, es que es un estudio muy equilibrado. En tiempos en los que, bueno, pues el griterío, la demagogia, la falta, digamos, de rigor, ¿no?, la polarización nos hace ser muy simplistas, pues yo creo que el trabajo y el esfuerzo que ha hecho el autor está muy encaminado a hacer una cosa ponderada, a hacer una cosa que mire los acontecimientos desde todos los puntos de vista, que no buscando la verdad de los hechos más que usar ideológicamente esos mismos hechos para defender una u otra postura. Y nada más, una última cosa también importante es que además de todo esto, y es fundamental para un buen libro, está bien escrito, es decir, que se lee con gusto, se lee con interés, y una vez que uno se mete es difícil no engancharse hasta el final. Así que por mi parte no quiero decir mucho más, porque en realidad a quienes queremos escuchar todos es, por un lado, a Inma Chacón, que nos acompaña. Ella es escritora, bien conocida por todos ustedes. Su última novela, solo por citar la más reciente, es Los silencios de Hugo. Está teniendo, como según me comentaba, un gran éxito, cosa de que nos alegramos muchísimo. Y le he preguntado también qué otra cosa destaca, y me ha dicho, felizmente jubilada. Así que espero que eso suponga que podamos disfrutar aún más, ¿verdad?, de sus libros y leerla con más gusto. Muchas gracias, Inma, y ya después daré la palabra a Jesús.
porque la primera es Zafra. Madrid es mi ciudad de adopción y desde luego Alcalá siempre ha sido mi ciudad de deseo. Me encantaría vivir aquí. Me dais mucha envidia los que vivís en Alcalá. Puede arreglar, ¿eh? Yo no lo descarto. Bueno, la verdad es que estoy muy contenta de haber podido venir porque tenía muchas ganas de acompañar a Jesús en alguna de las presentaciones de esta maravilla de libro que ha escrito. Nos conocemos desde hace ya muchos años. Yo ya ni me acuerdo, pero creo que él lo va a recordar. ¿Cómo fue nuestra vinculación? Porque yo escribí un libro que se llama Las Filipinianas y yo creo que fue a raíz de ese libro que tomamos contacto, pero no sé, como diría mi madre, no sé ponerlo en pie. Sé que después ha sido una amistad muy bonita, que nos hemos intercambiado documentos, que ha habido mucha colaboración entre los dos y que en un momento determinado estuvimos hablando de este libro que todavía no lo había escrito. Y bueno, yo le sugerí una serie de cosas y cuando ya lo escribió me pidió que le escribiese yo el prólogo. Para mí escribir este prólogo ha sido un ejercicio también de investigación, porque yo ya había investigado mucho sobre los llamados últimos de Filipinas para escribir mi novela, porque mi novela precisamente se sitúa en esa época, en la época en la que se pierde la última colonia española, junto con Puerto Rico y Cuba. Y había investigado ya, pero hacía ya mucho tiempo, ya tengo una memoria horrible y ya se me había olvidado. Así que volví otra vez a buscar documentación sobre estos hechos, aparte de, por supuesto, leerme el libro de Jesús. Yo creo que leyendo el libro de Jesús nos podemos hacer una idea perfecta de qué es lo que sucedió allí, en la iglesia de Valero. Yo no voy a adelantar porque prefiero que lo cuente él, por supuestísimo, pero yo soy felizmente jubilada, como ha dicho el director de la editorial. Me jubilé hace 2 años y estoy feliz de la vida, de no tener que ir a trabajar regularmente, pero sí que trabajo todavía en la literatura, me encanta. Pero yo estaba trabajando en la universidad, era profesora de documentación en comunicación audiovisual y en periodismo. Así es que, claro, yo he leído el libro de Jesús es un texto que yo no sabría muy bien cómo calificarlo, si es un ensayo, más bien es un ensayo histórico, ¿no? Y claro, es un libro que responde perfectamente al método científico. El método científico lo que exige es que el libro tenga una estructura que se entienda bien, que esté bien estructurado, que esté bien escrito, que efectivamente es de una lectura facilísima, y por supuesto que esté bien documentado. ¿Y para qué sirve la documentación? En un libro de estas características lo que hay que buscar es la veracidad. En una novela lo que hay que buscar es la verosimilitud, o sea, que las cosas que cuentes parezcan reales, que puedan creerse porque parecen reales, pero en un libro de este tipo, que es un ensayo histórico, lo que hay que buscar o lo que hay que pedirle al libro es veracidad. Es decir, no verdad, porque la verdad en sí no existe. La verdad como tal es una concepción filosófica, que algunos piensan que en realidad lo que es el consenso sobre algo. Aceptamos y decimos que esto es negro o que esto se llama micrófono. Esa es la realidad, esa es la verdad. Pero la verdad histórica es muy difícil de encontrar. Y ese es uno de los grandes aciertos que tiene el libro de Jesús, porque yo creo que lo que ha hecho Jesús con las dos partes que estaban en contienda, que eran los españoles y los tagalos, él ha buscado información de las dos partes que estaban en contienda, de las dos partes que sufrieron ese sitio de Valero. Bueno, supongo que todos sabéis que que permanecieron en una iglesia, en un pueblecito que se llama Valero,
después de haber perdido la guerra. Ellos no sabían, los españoles no sabían que habían perdido la guerra, no lo sabían, no le habían mandado el oficio que atestiguaba de una manera fehaciente que la guerra se había perdido. No es que se hubiera perdido, es que le habían vendido las Filipinas a Estados Unidos. Y como no lo tenían, pues ellos mantuvieron allí la posición y defendieron esa posición y se tuvieron que replegar a la iglesia y estuvieron casi un año, 300 y pico días metidos en la iglesia, defendiendo un puesto que estaba perdido ya, y estuvieron defendiendo ese puesto. Bueno, pues yo creo que el sitio de Balear, no yo, desde luego Jesús, el sitio de Balear, en el sitio de Balear hay muchas víctimas y todos los que sufrieron, porque la verdad es que fue un sufrimiento para todos sufrieron ese sitio, lo sufrieron los españoles que estaban dentro de la iglesia, pero lo sufrieron también los tagalos que estaban fuera de la iglesia. Y Jesús ha sabido investigar la parte tagala y la parte española. Y le ha dado ahí un equilibrio extraordinario y una veracidad, y lo que decía antes, ¿cómo se obtiene la veracidad? Pues a través de la documentación. Y Jesús ha hecho un trabajo de investigación extraordinario. Ha hecho una investigación exhaustiva de los hechos, buscando en la parte española y en la parte tagala, pero también buscando en el año 1898, que fue cuando se perdió la colonia, y en la época actual. Él no se ha conformado con investigar qué sucedió en aquella época, él ha buscado también información a través de los distintos descendientes de los españoles y de los tagalos. Yo creo que es un libro que yo se lo he dicho a veces a él, digo, tú deberías escribir una tesis doctoral con esto, porque tiene ese... Normalmente suele ser al revés, tú escribes la tesis y después te piden que la publiques en forma de libro. Pero yo te diría, es que esto merece la pena porque tiene un rigor científico extraordinario. Así es que mi más sincera enhorabuena. Yo tampoco me quería extender mucho porque creo que quien tiene aquí más que decir es Jesús y es a quien tenemos que escuchar. Pero mi más sincera enhorabuena por este texto maravilloso de unos hechos que son absolutamente únicos en la historia. Una de las cosas más significativas del sitio de Balear es cómo terminó. Y terminó con que, por fin, los que estaban dentro supieron por una cosita pequeña de un periódico. Resulta que había uno que le había pedido el traslado y entonces le conceden el traslado y eso aparece en el periódico. Y justo eso es lo que les da la clave de que ese periódico no estaba, porque pensaban todas las cosas que le llevaban, pensaban que estaba falsificado. Justo ese detalle les da, hacen el clic de, efectivamente, hay que salir de aquí. Bueno, pues el final para mí es lo más glorioso porque esas personas que fueron enemigos, que estuvieron metidos dentro de esa iglesia, que vieron morir a sus compañeros de enfermedad y también a causa de las malas, esas personas cuando salen de la iglesia son tratados por los vencedores como héroes. Los vencedores los tratan con la dignidad que se merecían. Y yo creo que eso, yo siempre he dicho, a mí me encanta jugar al ajedrez o a las cartas, me gustan mucho los juegos de mesa. No soporto al que no sabe perder. Los que no saben perder creo que deberían aprender a perder. Pero sobre todo no soporto al que no sabe ganar. El que no sabe ganar humilla a su contrincante. Y en este caso, el que ganó, lo que hizo fue tratar a los que salieron vencidos como héroes. Y así es como los trata también Jesús en su libro. Así es que me quito el sombrero, si lo tuviera, y enhorabuena otra vez, felicidades. Este libro se merece que esté en los anales de la historia de las Filipinas y de España.
Muchísimas gracias, Inma. Podríamos irnos si no pudiéramos hacer, después de tu intervención, por supuesto, que todos queremos escuchar, pero se me ha olvidado decir antes que si hay algo de tiempo puede haber también preguntas y podemos establecer un diálogo con él y por supuesto también con Inma si ella quiere intervenir. Sobre Jesús tampoco voy a decir mucho porque le queremos escuchar. Él es periodista, probablemente futuro doctor en historia, si sigue la recomendación de Inma. Bueno, y la pasión de su vida por herencia familiar es la historia que nos ha contado brevemente ahora Inma. Los llamados últimos de Filipinas, los héroes de Valer. Él ha participado en varios reportajes y documentales sobre la historia. Es hijo adoptivo también de Valer y tiene la Cruz al Mérito Militar también. Es decir, que además de su trabajo, digamos, como periodista y como responsable de comunicación, esta es su otra faceta, ¿no? Que nos alegramos mucho de que haya puesto por escrito en este libro Más se perdió en Filipinas. Jesús, te escuchamos. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Se oye bien, ¿verdad? Sí. Voy a medir el tiempo para que haya tiempo para preguntas o comentarios que quieran hacer ustedes. Y yo cuando me pongo a hablar de Valer, pues no mido mucho el reloj. Y encima vino esta mi mujer para hacerme señas de que te calles ya, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias al alcalde por acompañarnos, a quien yo conocí precisamente el día que vino la presidenta de Filipinas a Alcalá, en la visita de Estado, Gloria Macapagal, y ahí en el Paraninfo tuvimos una conversación sobre Filipinas que he recordado, y por eso me hacía especial ilusión que estuvieras, ¿no? Y además porque el libro está escrito en Alcalá, y es un libro alcalaíno, y me hacía mucha ilusión presentarlo aquí. También, por supuesto, muchas gracias al teniente alcalde, Miguel Ángel, por venir y por tu apoyo incondicional desde el primer momento. Quiero dar las gracias también a la Concejalía de Cultura, por supuesto, por cedernos este espacio increíble, a María Donguren. Quiero dar las gracias al vicerrector de la Universidad de Alcalá, a Carmelo García, por acompañarnos, y a Pedro Aguilar, que está por ahí, profesor también y buen amigo, que además ha traído la sorpresa de que está con nosotros Rosa Guineche, la hermana del grandísimo e inolvidable Manu de Guineche, a quien no esperaba y a quien me refiero en el libro como nuestro mejor reportero de guerra, ¿no?, en toda la historia del periodismo español, y me hace mucha ilusión, Rosa, que hayas venido, ¿no? Y por supuesto dar las gracias a mis compañeros de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, a Javier Bravo, el presidente, a Ernesto, el director general, y a otros compañeros de la Junta. Tenéis un proyecto, digo tenemos como alcalaínos, de que por fin se vea un horizonte donde la ciudad pueda llegar a tener un club como el que todos queremos. Creo que estáis haciendo las cosas muy bien y aprovecho este foro para desearos lo mejor, porque estoy muy orgulloso de que el club de mis amores, el Alcalá, pues por fin tenga un rumbo que estoy seguro que va a dar frutos, ¿eh? Y muchas gracias, por supuesto, a todos los que nos acompañáis y a los que nos verán por internet, porque esto queda grabado. Y bueno, gracias a todos, y no me olvido, por supuesto, de dar las gracias a Inma y a Manuel, ¿no? Voy a elaborar ahora un poco el por qué os quiero dar las gracias, ¿no? Primero, cronológicamente voy a dar las gracias a Inma, porque sin Inma este libro no existiría, no se habría escrito. Y aunque ella no lo sabe, cuando publicó Las Filipiñanas hace 15 años o por ahí, que está ambientada en 1898 en Intramuros, y que os recomiendo que leáis porque es increíble cómo recrea aquel momento y aquel lugar, y que fue el primer episodio del libro que después le llevó casi al Premio Planeta, que es Tiempo de Arena,
y que no es su mejor libro, porque luego ha venido otros todavía mejores, ¿no? Tierra sin nombres, y ahora Los silencios de Hugo, y bueno, que es mi novelista de cabecera, ¿no? Me encanta cómo escribe y las historias que cuenta. Y cuando lo presentaba en la feria del libro, yo estaba fuera y le dije a mi madre, que también tiene mucha culpa de que estemos hoy aquí y de que yo haya escrito este libro, porque es sobre su abuelo, mi bisabuelo, el abuelo de mi madre, pues le dije, tienes que ir a que te firme Inma las filipinianas, a la caseta tal de la feria del libro. Cosa que hizo porque es muy buena madre, muy diligente. Y le dije, ¿qué tal con Inma? Estaba majísima, tal, majísima. ¿Y qué has hablado con ella? Tal? ¿No? Que ¿cuántos años tienes y que cómo vas con tu faceta de escritor? Si yo ni había pensado nunca en escribir, ni se me había pasado por la cabeza. No, me ha dicho que vas a escribir muchos libros. Y ya me dejó ahí, ¿no? La deuda, ya me creó el sentimiento de culpa de que se iban pasando los años y yo no conseguía ponerme a la tarea de escribir un libro, ¿no? Así que tienes mucha culpa de que me haya decidido a escribir este libro. Porque además cuando hice el documental que narró mi querido amigo Eduardo Aute, este libro se ha escrito en Alcalá y solo se ha escrito escuchando canciones de Luis Eduardo Aute. Solo he escuchado a Eduardo escribiendo este libro porque con él narró el documental Regreso a Valer que publiqué hace 2 años o así y ya él no pudo disfrutar de ello. Y bueno, me acuerdo mucho de Eduardo. Cuando terminé ese documental tenía tal cantidad de documentación, de entrevistas, había ido a Filipinas varias veces, había entrevistado a descendientes de los insurrectos, tenía toda esa documentación y dije, bueno, pues es el momento de ver qué hago con esto, si soy capaz de escribir un libro. Y entonces llamé a Inma, porque no me atrevía con un folio en blanco decir voy a hacer 300 páginas, ¿no? Porque cuando uno no lo ha hecho nunca, pues el vértigo que sientes ante un folio en blanco, pues te noquea, te deja paralizado, ¿no? Y entonces llamé a Inma y digo, mira, tengo esto en la cabeza. No, tomamos un café. Y dio tan por hecho que tenía que escribir este libro, que de hecho se puso a decirme, no, mira, ¿por qué no lo orientas así y asado y enfocas la mirada de los filipinos? Y me empezó a hablar de cómo iba a ser ese libro, que ya estaba en marcha, porque en su cabeza ese libro ya estaba corriendo, ¿no? Y obviamente, pues cuando ya lo pude terminar, pues no podía haber otra prologuista que no fuera Inma, ¿no? No se me ocurría, y por supuesto la llamé, Inma, tienes que hacer el prólogo, y aunque estaba escribiendo su obra de teatro y Los silencios de Hugo, y todavía no estaba jubilada, pues ahí está el prólogo. Y luego en el turno de preguntas os sugiero que aprovechéis para preguntarle a Inma, porque tiene mucho más que contar que yo, no solamente de Filipinas, sino de la vida, ¿no? En esas estaba cuando ya me puse a escribir y cuando faltaba ¿quién lo publica esto? ¿Quién se arriesga a editar un libro de un autor desconocido y a perder, pues como ha dicho el alcalde, ¿no? ¿Quién se juega su dinero y quién asume el riesgo de dar la oportunidad a un autor novel? Y entonces tuve la enorme suerte de dar con Ediciones Encuentro, que también pues enseguida me puso los deberes, ¿no? Oye, esto tienes que entregar en tal fecha y esto va así, y me pusieron a trabajar sin que yo me diera cuenta, ¿no? Entonces, qué importante, como ha dicho el alcalde, primero que uno crea en uno mismo cuando tiene una idea creativa, cuando uno tiene una inquietud, por supuesto tienes que creer en que vas a ser capaz de hacerlo, pero qué importante es encontrar gente que crea en ti y que te dé la oportunidad, y por supuesto
si hay dos personas a las que este libro pues, se debe de su existencia y a quien yo rendiré gratitud eterna, pues son Inma, Manuel, en nombre de todo el equipo de Ediciones de Encuentro, el editor Carlos Perlado, una persona extraordinaria, Narcisa, María Fanconi, la directora de comunicación, todo el equipo de la editorial, ¿no? Así que, mil gracias y paso a hablar un poco del libro y de lo que significa hoy este episodio de los últimos de Filipinas. ¿Se me oye bien, no? Sí, muy bien. ¿Sí? Ahora. Bueno, pues vamos a ver, como ha dicho antes Manuel, los últimos de Filipinas, que suena a batallita del bisabuelo, ¿no? A una época imperial, pasada, lejana y perdida, ¿no? En la memoria. Las Filipinas son la gran olvidada, ¿no? La perla del Oriente, de ahí el título, ¿no? De Más se perdió en Filipinas, porque siempre hablábamos de Cuba y si acaso, ¿no? Y bueno, es una historia que suena a pasado y tal, pues lo he querido traer al presente. Desde la veracidad, desde lo que ocurrió, pero qué significa esta historia hoy, como para que un chaval de instituto o una niña como la que tengo de 15 años, pues le pueda interesar la historia, ¿no? Por eso está escrito en un lenguaje que pretende ser comprendido por cualquier lector, que no tengas que ser un erudito en historia, porque me gustaría que lo comprendiera cualquiera, ¿no? Que lo lea. Y es que esta es una historia universal. Lo que ocurrió en Vale es una historia universal, que trasciende la historia de España, que trasciende la época en la que ocurrió y que, por supuesto, trasciende cualquier ideología, como has dicho, de hoy en día, ¿no? Facilona y politiquera y voy a tratar de argumentar por qué trasciende la historia de España, la época en la que ocurrió y cualquier ideología con la que se mire. En primer lugar, el asedio dura 337 días, se encierran en una iglesia en una población muy remota desde Manila, porque Valer, que es donde Coppola después rodó Apocalipsis Now, está en la costa del Pacífico, pero separada de Manila por una cordillera de montañas muy espesa y con muchos barrancos y muy difícil de cruzar. Y entonces era una población muy remota, de hecho se desterraba allí a gente que había cometido delitos, ¿no? Y de hecho por ahí es donde entraban las armas que Estados Unidos estaba dando a los insurrectos para que se levantaran contra España con la zanahoria de que os vamos a ayudar a ser un país independiente y libre, hasta que derrotaron a España y ya se les olvidó que habían ido allí a salvar a Filipinas del yugo español y decidieron quedarse, ¿no? Cambiaron de planes sobre la marcha. Pero este destacamento, que es el último destacamento del Imperio Español, porque continuó luchando hasta un año después de que la guerra había terminado. La guerra termina, de hecho, muy rápido. En mayo de 1898, en la batalla naval de Manila, en el desastre de Cavite, en apenas unas horas, la escuadra norteamericana destroza a la Armada Española y prácticamente la guerra se ha terminado en el Pacífico. Y en agosto del 98, la rendición de Manila es ya oficial y la guerra allí ha terminado. Este destacamento se ha encerrado en la iglesia del pueblo remoto de Valer a finales de junio del año 98. El día que se encierran es a mi bisabuelo, que era uno de los 4 cabos, a quien le pegan un tiro en el pie, que le dejará cojo de por vida, le llevan en volandas y allí se encierran. Y un día antes de encerrarse, 2 de los 50 soldados, eran 50 soldados y 4 oficiales, 2 soldados se pasan a la trinchera enemiga antes de encerrarse, ¿no? O sea, son los 2 primeros desertores del destacamento, junto a los 2 asistentes del médico, Vigil de Quiñones, que eran nativos y que también desertaron, pero bueno, estos eran nativos y que se pasaron al bando revolucionario independentista insurrecto, pues digamos, fue menos grave en la moral del destacamento que la deserción de estos 2 primeros de los 6 desertores que va a haber en los 11 meses que se avecinan, ¿no?
Y estos dos desertores, desde el primer día, lo que quieren es que no quede rastro del destacamento, lógicamente que no queden testigos de su traición y de su vergüenza, ¿no? Y entonces se dedican a decir noticias desde la trinchera filipina de que la guerra está perdida, no salid de ahí, no tenéis nada que hacer, y los nuestros pues obviamente no creen las noticias que les vienen de la trinchera donde están los enemigos insurrectos filipinos, pero también los desertores, ¿no? Y bueno, han tenido tiempo de meterse allí con suficientes víveres y municiones para un asedio que esperaban que fuera largo, obviamente no que fuera a durar 11 meses, pero no se creyeron las noticias desde el minuto uno porque no eran verdad, porque les estaban queriendo engañar, ¿no? En agosto, efectivamente, cae Manila, con un simulacro de batalla entre Jáudenes y Dewey para salvar la cara de la rendición, ¿no? Que unos tiros por aquí, y eso lo cuenta muy bien Manu Legueneche en su libro Yo te diré, la verdadera historia de los últimos de Filipinas, cuyo título inspiró Pedro, que está aquí con nosotros, y cuenta muy bien esa parte. Bueno, España se pone a negociar la paz con Estados Unidos, a negociar la tregua, y que se va a firmar finalmente en diciembre de ese año, y tienen 10.000, 12.000 soldados españoles que se han quedado varados por todo el archipiélago, prisioneros de guerra de los filipinos, a quienes los filipinos no quieren soltar, a menos que España reconozca la independencia del archipiélago o a menos que España pague un rescate por ellos, ¿no? Lo cual Estados Unidos no está dispuesto a aceptar ninguna de las dos opciones, ¿no? Por tanto, al general Diego de los Ríos, que se queda encargado de los últimos intereses de España en el archipiélago, pues lo de Valer, que son 50 soldados en un pueblo remoto, pues es el menor de sus problemas, porque tiene muchos miles de españoles que están allí varados por el archipiélago. De tal manera que no es hasta diciembre, 6 meses después del asedio, que aparece el primer parlamentario español, que además es un prisionero de guerra de los filipinos, un capitán de la Guardia Civil que aparece allí en la iglesia y que obviamente el destacamento no cree porque está actuando bajo coacción y bajo amenazas. Para entonces ya han sobrevivido a una terrible epidemia de beriberi, una vitaminosis que produce alucinaciones, delirios, lo llamaban las expediciones al otro mundo. De los 19 fallecidos, 15 fueron por esta enfermedad. 2 desertores que van a ser fusilados y solamente 2 por disparos enemigos. Es una enfermedad terrible. De hecho, el capitán Las Morenas, cuando fallece en noviembre, su último mando es una amnistía a los sitiadores si le ponen las armas, ¿no? Está en plena alucinación. Fue un sitio realmente terrible, ¿no? Desde el punto de vista humano, militar. Iban eligiendo cada uno el sitio donde quería ser enterrado, en una iglesia de apenas 300 metros cuadrados, y pagándole al compañero que tenía que cavar la fosa el poco dinero que tenían. Y bueno, hay en el libro momentos muy, muy duros si uno se pone en la piel de aquellos. El primer emisario desde Manila no llega hasta febrero del 99, cuando ya ha estallado la guerra entre filipinos y Estados Unidos. No le creen, aparece de paisano, no entienden cómo puede venir allí un español vestido de paisano diciendo que es capitán y que tenéis que rendir la plaza. Y no es hasta mayo, últimos de mayo, cuando aparece un teniente coronel, el tercer emisario, a quien tampoco creen, pero ya no les queda más remedio que salir porque no les queda absolutamente nada que comer, ¿no? Han comido todo lo que se movía, bichos, ratas, todo lo que se había acabado el arroz, y ya era una cuestión de o salir a la desesperada hacia la selva o proponer una capitulación que los filipinos enseguida aceptan porque están en guerra contra los norteamericanos y porque no tiene ningún sentido que estén allí combatiendo contra un grupo de españoles un año después de que ya haya caído Manila, ¿no? Y al salir, como ha dicho Ima, lo que no imaginaba nadie es que el primer presidente de la República fallida por la ocupación norteamericana les iba a dictar un salvoconducto
permitiéndoles el regreso a España, donde dice que no solamente no son prisioneros de guerra, sino que son amigos de la República de Filipinas por el valor, la constancia y el heroísmo con el que este puñado de hombres ha defendido su bandera por espacio de un año, logrando una epopeya tan gloriosa y tan digna de los hijos del Cid y de Pelayo. Ese bando, esa loa al vencido, no tiene precedentes en la historiografía militar universal y por tanto es historia de Filipinas, es historiografía universal, va más allá de la historia de España. El libro del teniente, que escribe varios años después de volver, explicando cómo ha sido todo, Martín Cerezo escribe su libro, también justificándose ante lo que se había dicho en la prensa de ellos, etc., pues el brigadier general norteamericano lo traduce al inglés y en el prólogo dice: quien no esté animado a hacer grandes cosas por esta modesta historia de cumplimiento del deber debe tener el corazón de una liebre. Y ordeno a todos los cadetes de las academias norteamericanas su lectura para, como manual de cómo defenderse en un asedio militar. Por tanto, es parte de la historia de Estados Unidos. Y que en el año 2002 el gobierno de Filipinas, amparándose en ese decreto de Emilio Aguinaldo, que lo firmó un 30 de junio, haya declarado unilateralmente un día de amistad oficial con España, un país colonizado, haya declarado unilateralmente un día de amistad con la antigua metrópoli, pues tampoco es algo que tenga parangón. Y que cada 30 de junio se celebre en Baler una fiesta en la que los niños de Baler recuerdan este hecho, hacen obras de teatro y imaginan cómo fue aquel momento de un hecho de guerra que termina sin vencedores ni vencidos, o por lo menos donde el vencedor demuestra humildad y donde el perdedor demuestra dignidad, pues a mí me emociona y creo que tenemos que recoger ese guante y hacer lo mismo que están haciendo los filipinos con este hecho de guerra, utilizarlo como puente hacia el futuro, buscando los lazos de fraternidad y de concordia y de un fondo de convivencia de 5 siglos, en lugar de tirarnos la historia a la cabeza los unos a los otros, como si con eso consiguiéramos algo, y además juzgando hechos del pasado con ojos de hoy en día, lo cual es un síntoma de ignorancia. Y qué mejor herramienta para combatir la ignorancia que un libro, ¿no? Entonces, eso es un poco el espíritu del libro, trasladar al presente una historia del pasado con valores atemporales y universales, que sirva pues para que la historia dé gusto leerla y digamos, pues, se puedan extraer de ella conclusiones enriquecedoras, ¿no? El libro, ya termino, tiene la mirada de los filipinos, por qué en Baler esta historia pasó a ser tabú una vez que acabó el asedio, algo que me sorprendió mucho cuando fui la primera vez, y es porque el maestro de español había sido asesinado por los catipuneros, acusado de colaboracionista con los españoles, y la justicia, poco antes del inicio del asedio, y su hijo, que en aquel momento está estudiando Derecho en Manila, pues pasa toda su vida intentando que se haga justicia con la muerte de su padre. Resulta que ese hijo pasó a ser fiscal de la provincia de Tabayas en aquel momento, luego senador y luego fue el presidente de la Mancomunidad de Filipinas cuando se negocia la independencia de Filipinas con España, perdón, con Estados Unidos, ¿no? En el año 35. Manuel Luis Quezón, quien tiene una autobiografía donde explica que dediqué toda mi vida a que pagaran por ello los catipuneros que mataron a mi padre y a mi hermano, y aunque los americanos habían dado una amnistía, pues muchos de ellos pagaron cárcel y están recogidos sus testimonios. Por eso las familias de Baler no quisieron reconocer que hubieran tenido nada que ver con el asedio, y por eso los descendientes, algunos de los cuales he entrevistado, hasta hace poco no sabían que eran descendientes de Norberto Valenzuela, de Isidro Angara, de los catipuneros que asediaron a los nuestros, ¿no? De Simón Texon, etc. Bueno, esa mirada filipina
que Inma me animó a incorporar, pues creo que es nueva en este tema de los últimos de Filipinas. También es un poco nuevo el no dar la voz únicamente al teniente Martín Cerezo, que por supuesto está muy presente, sino incorporar otras voces, la del padre Minaya, que escribió un manuscrito, uno de los frailes que se encerró con ellos y sobrevivió a una parte del asedio, uno de los soldados que dejó escrito un manuscrito, las actas de lo que declararon ellos al llegar a Manila, las cartas que se intercambiaron entre ellos, lo que se publicaba en la prensa de Manila en aquel momento y en la de Madrid, y bueno, pues tener una mirada lo más poliédrica y lo más desde distintos puntos de vista y no solamente el relato oficial, ¿no? Y por último, pues también dejar un poco la opinión de lado y tratar de ceñirme a los hechos, lo que dicen las fuentes primarias, lo que está documentado que ocurrió, porque el cine, a lo mejor ahora en las preguntas pues hay alguna al respecto, tanto la película del año 45, con la famosa balada Yo te diré, que se convirtió en un hit popular y de la que luego se han hecho múltiples versiones, como la última reciente de Salvador Calvo, Luis Tosar, etc. Bueno, pues el cine ha popularizado esta historia, pero con elementos de ficción, etc. Y es un ensayo para ceñirme a eso, a lo que está documentado, ¿no? Y nada más por mi parte, abierto a sus preguntas o comentarios para que demos paso al cierre del alcalde. Vamos bien de tiempo, con lo cual tenemos unos minutos para... Casi hablo de ahora y algo. Vale. Bueno, un aplauso primero ahí. Muy breve, pero agradecer profundamente la invitación que me hizo Jesús, además recordándome cuando nos conocimos, que fue efectivamente en el Paraninfo, ni más ni menos, vicerrector, y hablando con un alcalaíno que estaba pues en la comitiva, en las personas que acompañaban a la presidenta, lo cual pues fue maravilloso. Yo habría estado aquí de cualquiera de las maneras, porque si un alcalde no escribe un libro, pues creo que su alcalde tiene que estar, pero además estoy sorprendido en las complicidades con la Real Sociedad Deportiva. Aquí hay un equipo de veteranos ahora mismo que podrían en cualquier momento ponerse a jugar. También nos acompaña el vicealcalde, Miguel Ángel Escano, recientemente vicealcalde y amigo también de Jesús, le conoce de cuando jugaban al fútbol, y algún muy buen amigo mío como Pedro Aguilar, que ya te contaré que es que nos queremos mucho desde hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que a Pedro le quiere todo el mundo. Sí, efectivamente. Pero además creo que es importante el tema y me encanta. He ojeado un poco, no lo he podido leer, pero me parece muy interesante el acercamiento que hace Jesús, porque aquí se ha dicho y es verdad, se coge la historia para cogerla conforme a tu ideología y lanzársela al contrario. Y hombre, la historia no es como un triángulo, tiene 3 lados y suman 180 grados los 3 ángulos, pues no es una ciencia exacta, pero tiene elementos de objetividad, elementos de profundización, elementos que muchas veces en este mundo en el que vivimos pues parece que se están olvidando, y lo que tienes es una ideología y te traes cualquier hecho histórico a tu ideología, para un lado o para otro, y eso realmente es una vergüenza y es una falta de respeto tremenda hacia los actores reales de esos hechos históricos, porque también nos ocurre, estamos en una sociedad en que, aunque sabemos que la electricidad se inventó hace relativamente poco y que el internet fue hace nada, parece que la gente entiende que siempre hubo luz eléctrica, hubo agua, hubo internet, y no son capaces de poner en contexto los hechos históricos, y los hechos históricos están en su contexto, en el contexto de unas personas con una formación, con una educación, con una manera de vivir la sociedad, que si no se entiende y no se empatiza con ello, pues lo que estamos haciendo es extrapolar al presente cuestiones del pasado. Prácticamente ningún gran héroe de nuestra infancia del pasado pues resistiría a un análisis actual. Uno fuma, el otro, por siendo menor de edad, hizo tarot, porque están en otra época. Y contextualizar el hecho de valer creo que es muy importante. Y a mí me gusta mucho la historia militar, tengo devoción por ella, y al final, al margen de la ideología y del ejército al que defendían esos hombres, la historia de cómo hay gente capaz de resistir por cuestiones abstractas como un país, como un Estado, como muchas veces el propio compañerismo y el amor hacia las personas que tienes en esa compañía, en ese núcleo, creo que es lo que realmente lo hace universal. Y la lectura de hechos como el que se narra aquí, pues nos sirve también para la vida diaria, igual que el deporte,
para saber que realmente uno compite contra uno mismo. Uno compite contra las ganas muchas veces de abandonar su puesto de responsabilidad para no tirar ese tiro que tiene que tirar a la puerta, para abandonar una iglesia rodeada en una causa perdida. Por lo tanto, siempre estos libros nos enseñan que el ser humano en los momentos difíciles, trabajamos para que no haya momentos difíciles, en la política deberíamos trabajar para eso, pero en los momentos difíciles es cuando se ve de qué material están hechas las personas. Y creo, y acabo, que además de todo lo que has contado, yo intuyo que lo que tienes es también un profundo amor y devoción hacia tu bisabuelo, hacia la memoria familiar, que habéis transmitido esos valores, y que realmente nadie muere hasta que le olvidan. Eso decían los romanos, de manera que tú lo que estás haciendo en el fondo, además de todo este gran trabajo, es mantener viva la memoria de tu bisabuelo y mantener viva la memoria de la familia, que a fin de cuentas es lo más importante que tenemos, las personas que nos quieren tal y como somos, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Así que quería aportar esa idea también de corazón en este libro, que sin duda es el corazón de una familia y el orgullo de tener un abuelo, un bisabuelo, que merece la pena ser recordado y que nunca morirá, porque siempre tendrá algún familiar que le defienda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos con las preguntas, porque si me arranco con lo que acabas de decir de la familia, no va a haber. Entonces, sí. Mira, Jesús, no sé si en tu libro se trata o no, porque todavía no lo he leído, pero parece ser que había una gran influencia, sobre todo de la masonería holandesa, en relación con los pactos que habían hecho con Estados Unidos, etcétera, etcétera. No sé si lo desarrollas, si lo tratas, no tengo ni idea, pero la pregunta va por ahí. Lo toco muy por encima. Los orígenes del Katipunan, del movimiento independentista que declara la guerra a España, son masónicos, eso está perfectamente demostrado. Andrés Bonifacio, que fue su fundador de la inspiración masónica, como lo era buena parte de las élites poderosas en Filipinas en aquel momento, ¿no? Como sabes, José Rizal, que era un gran poeta, por mi parte, y un gran escritor. Yo le dedico un capítulo a José Rizal y le dedico un capítulo a Manuel Luis Quezón también, ¿no? Pero Rizal era un hombre mucho más moderado, mucho más propenso a que Filipinas tuviese más presencia en las cortes españolas, que los derechos de los insulares fueran equiparados a los peninsulares, que las corporaciones religiosas que había en aquel momento, el clero nativo filipino, tuviese el mismo protagonismo que el clero, que las órdenes religiosas españolas, eso se equiparara. Y bueno, fue acusado de ser el líder de la insurrección, el autor intelectual de la revuelta, de la insurrección, fue juzgado y fue fusilado a finales del año 96. Antes de morir, la noche antes de morir, escribió un poema, Mi último adiós, que yo he reproducido en su integridad, porque es algo increíble, como si te van a fusilar dentro de 10 horas y tú escribes eso, pues es algo realmente tremendo, ¿no? Bueno, el caso es que el fusilamiento de José Rizal le da alas al Katipunan, porque ya no hay moderados, ya se radicaliza completamente la insurrección, y el Katipunan encuentra a ese mártir que tanto necesitaban para demostrar que el único camino era, pues, declarar la guerra a muerte contra España y no dejar posibilidad alguna de reencuentro, ¿no? Eso es un poco lo que cuento antes de ir a Valer, el preludio, lo que está ocurriendo en Manila, pues toco un poco esa parte del origen del Katipunan, ¿no? Gracias, Jesús. Soy Miguel Mayoral, nos seguimos en redes. Gracias por la invitación. Yo he tenido ocasión de investigar en concreto el papel de los jesuitas en Filipinas, en algo muy concreto, que es el único instituto
que surgió en Filipinas, hubo 6 en Cuba, hubo otro en Puerto Rico, y esto es una labor de España que poco se conoce, ¿no? Me gustaría saber si has tocado, lo has visto conveniente. He visto que a nivel de microhistoria, si citabas algún fraile en el hecho concreto, el papel de la Iglesia, no sé si en concreto de los jesuitas, en todo el proceso. Muy bien. El papel de los jesuitas en concreto no lo toco porque no tiene que ver con Valer. Colateralmente un poco de los agustinos, que sigue siendo una orden religiosa muy importante en Filipinas hoy en día, y sobre todo con Valer tiene que ver los franciscanos, ¿no? Que eran quienes tenían el control de toda la contracosta de Luzón, incluso la propiedad de la tierra, y que hacían de interlocución entre los nativos y la administración española. Por eso en las Filipinas nunca se llegó a popularizar el idioma español, aparte de que no hubo población civil que fue hacia las Américas, porque aquello quedaba muy lejos, ¿no? Sigue estando muy lejos, pero la travesía en barco era un mes y otro para volver, desde que se abre el canal de Suez. Antes de eso eran hasta 6 meses por trayecto, lo cual da una idea de cómo España fue capaz de dominar aquello durante casi 3 siglos, con muy poca presencia, porque salvo personal de la administración y las órdenes franciscanas y las órdenes religiosas, la presencia de civiles era muy pequeña y el español nunca llegó a propagarse, ¿no? Los franciscanos sí tuvieron un papel muy importante en Valer. De hecho, he entrevistado a varios descendientes que reconocen sin ambaje ser descendientes de Fray Urbina de Esparragosa, de Extremadura, ¿no? Dicen que son descendientes de Fray Urbina de Esparragosa, que tuvo varios hijos en el pueblo de Valer, que además lo llevan muy a gala, y dicen el dicho en español, en Valer, de que nunca digas este agua no beberé, ni este cura no es mi padre. Los filipinos en agosto mandan a 2 frailes prisioneros de guerra de los filipinos a parlamentar con los españoles para convencerles de que se rindan. Y el capitán Almorera, diciendo esto es suelo español y no os voy a devolver a los enemigos para que sigáis siendo prisioneros de guerra, les invita a quedarse dentro y sobreviven 10 meses de los 11 que dura el asedio. Y la crónica del padre Minaya, que se ha publicado hace poco, ha estado inédita durante 100 y pico años, pues también da una mirada de lo que según el teniente ocurrió. Pues está el relato del fraile, ¿no? Y yo lo voy intercalando. De hecho, estos 2 frailes fueron los verdaderos últimos de Valer, porque cuando se capitulan, Emilio Benal lo deja volver a los nuestros a Manila, pero retiene como prisionero a los 2 frailes y se quedan los 2 en Valer. De hecho, cuando se repatrian los restos de los 17 fallecidos en la iglesia, he dicho antes 19, pero en el 1904 se repatrian el 17, los 2 fusilados quedan allí siguen. Es uno de los 2 franciscanos que sobrevive al asedio quien oficia la misa y despide a los restos, ¿no? Pues, los franciscanos sí están muy presentes en el libro, y el relato de Minaya yo me he apoyado mucho en él, ¿no? Por lo que calla, más que por lo que dice, y por lo que dice entre líneas. Porque el fraile hay que leerle entre líneas, ¿no? Gracias. Sí, Pedro. Bueno, soy Pedro Aguilar. Gracias, Javier, gracias, Jesús, por vuestras palabras. Yo quería hacer una doble pregunta. Por un lado, ¿cómo fue la salida de los héroes hacia España? ¿Cómo regresan a España? Y sobre todo, ¿cómo son recibidos aquí en España? ¿No? Porque creo que hubo sus más y sus menos. Nos contaras un poquito esa historia porque me parece interesante, ¿no? Que salen como héroes allí y cuando llegan aquí, nada más. Bueno, pues vamos a ver. Primero, el desastre lo llamamos el desastre por el desastre que fue. No solamente que perdimos las últimas colonias, sino las decenas y decenas y decenas de miles de jóvenes españoles reclutados a la fuerza, que fueron enviados al servicio militar en ultramar y que desaparecieron, volvieron enfermos, murieron allí, nunca más se supo. O sea, el trauma humano fue increíble, y de eso se culpó al gobierno de Sagasta, a quien le viene sobrevenida esa crisis por el
asesinato de Antonio Cánovas a manos de un anarquista en agosto del 97, y en ese contexto de una España en bancarrota, que no se puede permitir una guerra en Cuba y otra en Filipinas contra Estados Unidos, y de un desastre humano y económico y de todo tipo, pues se culpa a la clase gobernante que no lo supo gestionar, ¿no? En concreto, Antonio Cánovas, pues a lo mejor hubiese gestionado las cosas de otra manera, ¿no? Pero en ese contexto, los héroes de Valer se convirtieron en un destacamento polémico en la prensa de Manila y en la prensa de Madrid antes de que acabara el asedio, sin que ellos lo pudieran imaginar, pero había el noticiero de Manila, desde varios meses antes de que acabara el asedio, iba denunciando los rumores de que hay un destacamento olvidado en Valer, etcétera, etcétera, atacando al general Diego de los Ríos, que el último parlamentario le envía, dice, estate de vuelta en Manila con el destacamento antes del día 3 de junio, porque me embarco yo a Manila y tengo que dejar esto resuelto. Es el tercer parlamentario que fracasa y es porque estos salen de la iglesia poco después de que ya el general Diego de los Ríos haya embarcado hacia España, y cuando llega a España un mes después, el general Diego de los Ríos, las noticias no viajaban muy bien, al salir del barco le entrevistan y dicen, hay que tener mucho cuidado con la prensa y tal. Dice que estos de Valer ha habido una sublevación dentro de la iglesia, ha habido un desacato de órdenes, estos locos de Valer y tal, ¿no? y les critica y le mete en un problemón al ministro de Ultramar, a Polavieja, a Camilo de Polavieja, que había sido el capitán general del archipiélago que ordenó el fusilamiento de Rizal, ¿no? Pero bueno, son polémicos en la prensa y son una patata caliente para el general Diego de los Ríos, para el gobierno de Sagasta, para el general Polavieja, el ministro de Ultramar, etcétera, etcétera. Son incómodos, ¿no? Y sin embargo, el calor popular de la gente pues es incontrolable. Al llegar a Manila, toda la colonia española en Intramuros les va a recibir al tren, les hacen un banquete en el casino, les hacen una colecta popular para comprarles trajes de rayadillos, les hacen unas medallas antes de embarcar. Cuando llegan a Barcelona, pues no bajan del barco con honores, ¿no? Y sin embargo la gente ha acudido al puerto de Barcelona a aclamarles con vítores de Viva España, etc. Entonces, en el libro lo cuento un poco, el calor popular y el frío institucional en aquel momento, ¿no? Ellos reivindican las pensiones, la Orden de San Fernando no se la dan a título colectivo, salvo al capitán Amorenas a título póstumo y al teniente Martín Cerezo. En 1904 se debate en el Congreso de Diputados, ¿no? Este tema que sigue coleando de Valer y tal, ¿no? Y bueno, en 1908 ya le suben la pensión a la tropa y pasan al olvido, al anonimato. Mi bisabuelo sigue trabajando en el campo, en Viduerna, con una pensión que no le da para malvivir. De hecho no le admiten en el cuerpo de inválidos, que es lo que él quería. Y bueno, en el año 45, pues esta película donde interviene el propio Franco en el guión, ya había hecho con Antonio Román el guión de Raza, y en el año 45 pues ven en los últimos de Filipinas una historia que insufla al régimen pues, los valores de un pasado mejor, España está aislada, se convierte en un hit, y ahí es donde yo creo que se vuelve a politizar el hecho de los héroes de Valer, ¿no? Y hasta hoy, pues un poco también sigue eso, los descendientes de todos ellos seguimos peleando cada uno en nuestro pueblo de origen, que les ponga una calle, una placa, un tal, ¿no? Yo en mi caso ya en Palencia ya casi he conseguido, digamos, que la familia que hablabas antes, Javier, pues se quede satisfecha, porque de toda la vida había un lamento de que no se había hecho justicia tal, y ahora no, ahora Cabo García Quijano, Valer está hermanado con Palencia, tiene un monumento a la Concordia en la plaza, para un pueblo de 40 casas de adobe, pues está muy bien. Pero hay muchos otros pueblos de origen de los 33 supervivientes donde siguen siendo completamente desconocidos. De hecho, en Lugo hace poco a uno le han quitado una calle porque decían que era franquista y murió en el año 26. Entonces es difícil ser franquista en el año 26, pero sigue habiendo
había 4 catalanes, también ahí Actuar, Mallorquín, 2 canarios. En fin, sigue viva la reivindicación de los descendientes a nivel local, aunque se haga justicia a lo suyo, ¿no? Creo que había una última pregunta, pero hay 2 preguntas. Bueno, yo creo que les podemos hacer las 2 Me un par de porque... minutos más, ¿eh? De acuerdo, en todo caso, bueno, yo creo que podemos hacer estas 2 preguntas porque después soy el autor, el editor, lo tengo que decir, se puede comprar el libro y el autor está encantado de firmarlos, así que hay que dejar un poquito de espacio para eso, ¿eh? Estas 2 preguntas. Las hacemos las 2 seguidas, yo creo, y si... Perfecto. Hola, buenas. Bueno, hay mucha gente que no se da cuenta, pero el olvido y el vilipendio a nuestros héroes nos hace muy vulnerables. ¿Tú crees que si tu bisabuelo y los compañeros de la iglesia vieran la visión que tiene el país de ellos y de todos nuestros héroes en general en el año 2022, volverían a hacer lo mismo en 1898? ¿O dirían, mira, que os den por saco y nos rendimos y ya está? Uf, qué pregunta más difícil. Bueno, es más sencilla. Nos seguimos en redes. Jesús, muchísimas gracias por invitarme, por organizar este encuentro. Y nada, decirte que formo parte de un proyecto que se llama Legado Hispánico y recientemente en nuestras redes publicamos una imagen que en realidad se contextualiza unos 50 años después del relato que nos cuentas. Y en la cual aparece un tanque estadounidense arrasando la puerta del fuerte de Santiago, ¿no? En Filipinas, ¿no? Contábamos que están arrasando con cualquier rastro de España. Quería preguntarte al hilo de esa imagen, ¿qué rastro queda ahora mismo, aparte de la lengua o la influencia sobre los dialectos o el sincretismo en la gastronomía y en las fiestas populares, ¿no? ¿Qué puede quedar por ahí? Muy bien. Bueno, pues voy a ser breve, si no te importa, lo primero con las... Vamos a ver, es una imagen, conozco el tanque estadounidense entrando en Intramuros. Efectivamente, Manila fue la segunda ciudad más devastada en la Segunda Guerra Mundial, después de la alemana Dresden. Aunque los filipinos tenían mucho rencor a los norteamericanos por la guerra que habían librado contra ellos, se habla del genocidio filipino, murieron hasta 1 millón de filipinos, muchos de ellos por enfermedad en esa guerra contra Estados Unidos, y quedó un fuerte resquemor hacia la ocupación norteamericana, ¿no? Pero en el 42 vino algo todavía mucho peor, que fue la ocupación japonesa, que cometieron verdaderas barbaridades en el archipiélago filipino, y que quienes liberaron a Filipinas de la ocupación japonesa fueron los norteamericanos, ¿no? La famosa frase del general MacArthur de volveré, y cuando vuelve aprovecha en la ciudad de Intramuros para efectivamente no dejar más que la catedral, el convento de San Agustín y 2 casas más, pues lo dejan totalmente arrasado. Y bueno, hay razones para creer que fue el golpe definitivo al legado español allí, por lo menos arquitectónicamente y tal, el hecho es que sí, ¿no? Luego el idioma, pues aunque nunca se habló el español en Filipinas a nivel popular, salvo tal, pues quedan casi 10.000 vocablos en el idioma tagalo y en el bisaya y en otros dialectos, aunque los filipinos no saben que son palabras españolas, pero cuando oyes tagalo tal, 1 de cada 3 palabras es español, entonces entiendes 1/3, ¿no? Consistorio, mesa, cuchillo, ¿no? Junio, julio, tal, les entienden. Matapobres me llamaban una vez, digo, ¿cómo matapobres? ¿Hablas tagalo? Digo, no, es español. Sigue habiendo un dialecto en Cavite, en Zamboanga, que es el dialecto malayo, traducido tal cual al español, pues, que habría que intentar preservar. La religión es el 3er país con más católicos del mundo, y eso es únicamente obra de los españoles. De hecho, Filipinas no sería un país si no hubiera sido por los españoles. Se llama Filipinas por Felipe II y ni sería un país católico ni sería un país. Probablemente las 7.000 islas pues serían... ¿Qué queda hoy? Pues queda un fondo de convivencia, la religión, la cocina, ¿no? Sigue habiendo muchos platos que son adobo, tal. La música, sigue habiendo, tienen un gusto por la música española, la zarzuela, el flamenco, tal, muy tal. Y Manu decía una cosa, Manu Leigneche, que estoy totalmente de acuerdo, que es el sentido del humor.
queda entre filipinos y españoles hoy? El sentido del humor. Así como tú no te puedes reír con un chino, un japonés, un tailandés, es muy difícil que encuentres con un filipino el sarcasmo y la ironía y tal, es que la pillan enseguida. Somos, en el fondo, tiene un fondo latino, hispano, ¿no? Dicen que estuvieron 300 años en un convento y 50 en Hollywood, fue la conquista japonesa. Pero bueno, hoy están estudiando mucho español porque les sirve para emigrar a Estados Unidos y a Hispanoamérica. El galeón de Manila, que durante 2 siglos y medio fue la primera ruta de la globalización, iba desde Manila, la nao de la China, a Acapulco, cruzaba México, Veracruz y de ahí a Sevilla, y así de vuelta. Durante 2 siglos y medio fue la primera ruta comercial global, ¿no? En torno a viaje, Urdaneta descubrió cómo ir y venir de Asia a América y volver, porque había habido varias expediciones que se habían perdido. Bueno, no me puedo enrollar más. Enhorabuena por el trabajo que hacéis desde el legado hispánico, es un trabajazo y lo hacéis con mucho cariño y os doy enhorabuena. Muchísimas gracias. La pregunta de qué hubieran pensado los nuestros, no puedo hablar por otros héroes, sino por los de Valer, es donde creo que tengo un poco una opinión un poco más leída y fundamentada. Yo creo que ellos no se podrían imaginar que hoy en día estaríamos hablando de ellos, ¿no? De hecho, en vida, cuando ellos mueren, pues muchos están en el anonimato total, no podrían imaginar que se estuvieran haciendo películas de ellos, o que Filipinas declarara un día de amistad con España, basada en el episodio aquel. Creo que la lucha de los descendientes y de los amigos de Valer, gente que comparte la necesidad de recuperar la historia española sin que nos la pisen y sin que nos la tiren por la borda, gente que no ha leído ni un libro, ¿no? Y que se permita en un tuit decir que estos sean unos imperialistas o unos tal, creo que eso está haciendo que mucha gente nos movamos para decir, no, perdón, vamos a hablar historia con propiedad, ¿no? Y no pises lo que es de todos, porque efectivamente, como ha dicho el alcalde, la patria para uno puede ser muchas cosas, ¿no? Para uno puede ser pues, tu familia, tus seres queridos, tus vecinos, cada uno la interpretamos de una manera, ¿no? Pero lo que sí quería decirte es que la lucha nuestra es contra el olvido. No queremos que se desarrincone en una esquina de la historia como si hubiera sido... Es contra el olvido y desde luego contra la instrumentalización ideológica, ¿no? O sea, los héroes de Valer, como he dicho, son de todos. No puede haber nadie que, sabiendo lo que ocurrió allí, no pueda sentir más que orgullo de aquel puñado de hombres, ¿no? Y no digo cualquier español, digo cualquier persona, cualquier filipino, cualquier americano, cualquier español, ¿no? Y bueno, pues tenemos que recuperar nuestra historia con un poquito menos de histerismo del que se vive en las redes sociales, ¿no? Es que a mí me gustaría añadir una cosa, si no te importa. Yo creo que en esta historia hay también un componente emocional muy fuerte y que es una emoción, un sentimiento que nos afecta a muchísimos más españoles de los que en realidad están implicados. Es curioso porque los últimos de Filipinas, como se les ha llamado y como los conocemos todos, ¿no? Los últimos de Filipinas, fueron en realidad 50 personas, ¿no? Como 50 más los 4 o 54 en total. Y sin embargo, seguro que a ti te ha pasado que cuando hablas de los últimos de Filipinas, dicen, ay, pues mi abuelo estuvo allí, ay, pues mi abuelo también, ay, pues, o sea, cantidad de gente que te dice que su abuelo, su bisabuelo, su antepasado estuvo, que era uno de los últimos de Filipinas, que es imposible, porque solo eran 54. Es imposible, pero cantidad de españoles tienen emocionalmente en su imaginario colectivo que son descendientes de los últimos de Filipinas. Así que yo creo que esta historia es una historia de todos. Es una historia de todos por muchas razones, por todas las que tú has explicado, ¿no? Y una fundamental, que es una razón muy emocional, que nos influye a todos. Yo tengo mi abuela era filipina. Mi abuela era filipina, pero no era de los últimos de Filipinas, o sea, no, pero sí que cuánta gente también como yo tiene antecedentes de
antepasados que han nacido allí en las islas y que volvieron justamente cuando la revuelta estaba. O sea que quería también poner eso en el... Totalmente, Emma. Es curioso, entrevistas hoy en día a descendientes y nietos, ¿no? Y se me echan a llorar. Y me ha pasado muchas veces, ¿no? Y es que esta historia tiene un algo emocional, difícil de explicar, pero efectivamente está ahí. O sea que tu libro va a servir para canalizar también todas esas emociones y yo creo que también para sanar también de alguna manera esa herida que quedó mal cerrada. Yo creo que es muy importante. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto terminamos este bonito acto. Yo creo que todos hemos aprendido mucho y yo creo que también nos hemos emocionado, como decía Inma, ¿no? Recordando, aunque no nos haya tocado de cerca, pero identificándonos con aquellos héroes, con también los asediantes, ¿no? Y aquel reconocimiento con lo que fue la época y lo que es también la familia, los familiares de aquellos héroes. Yo creo que simplemente agradecer muchísimo, por supuesto, al alcalde, a Inma, a Jesús, a todos ustedes su presencia y animarles, por supuesto, a leer el libro, que es de lo que se trata. Muchas gracias. Bueno, yo quería darle un abrazo muy grande, porque tuve la suerte de conocerte por Manu, hemos comido muchas veces juntos con tu familia y bueno, no sabes la alegría. Y después al editor decirle primero de todo que tengo dos y después que me encanta la portada. Cuando me mandó Pedro la invitación, bueno, que en Madrid no pude ir, vamos, me parece preciosísimo. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias.